¿Qué tal? Muy buen día a todos, yo soy Golmaz y sean bienvenidos a Planea tu Libro, su curso de creación y planeación literaria gratuito para todo tipo de creador de contenido. Hoy vamos a hablar un poco de qué utilidad tiene estudiar diferentes formatos para contar tu historia, ya sea novela, cuento, obras de teatro, ilustración, videojuego, etc. Comenzamos. Muy bien, recuerda que en la caja de descripción, siempre que encuentro videos que creo que te pueden ser de utilidad, te los voy a adjuntar en la misma, así como la lista completa de cómo escribir en diferentes formatos y también mis redes sociales, donde encontrarás diferentes proyectos tanto de literatura como de psicología y de dibujo, así como mi primera novela, Sálvame Kendra. Ahora, recuerda también que me ayudas bastante si compartes este video, si le das like, te suscribes y comentas aportaciones o sugerencias para nuevos videos. Mando saludos a aquellos que aportan algo nuevo al canal. Y para empezar, te recuerdo que estas semanas estoy haciendo el remake de las introducciones estoy haciendo el remake de las introducciones de mis diferentes cursos gratuitos, ya que en ese tiempo tenía menos recursos y además son mucho menos dinámicas. Por ello, en este caso vamos a hablar de qué utilidad tiene. Por ello, esto pertenece al curso ya mencionado y vamos a empezar con hablar de las diferentes áreas de este gran mundo literario. ¿Qué pasa? Aunque nosotros pensemos en literatura simplemente como novela o cuento o poesía, realmente hay un detalle que muy pocos consideran. En casi todas las artes está antes la literatura. ¿Por qué? Porque aunque no escribas, lo que consiste en la literatura es el contar algo, el transmitir algo, una idea, un pensamiento, un sentimiento. El transcribirlo en letras es un medio básico de comunicación de nuestro mundo. Sin embargo, lo mismo lo puedes transmitir en dibujo, donde tal vez tengas que aprender otras técnicas diferentes para el área del dibujo que quieras usar. Pero el hecho de poder transmitir esos pensamientos son básicos en las diferentes artes y es prácticamente lo más importante en sí en la literatura porque conforma su misma esencia. Entonces, por ello, todos los consejos de hecho que te doy en este canal, aunque están planteados como escritores, te sirven sin importar el formato que tú uses para crear tu contenido. Vamos a hablar de diferencias que tienes que considerar de acuerdo al contenido que estés haciendo. Obviamente son las herramientas, ya que en el caso de ser simplemente escritor, tal vez con lápiz y papel o un programa de computadora como Office, te pueda ser suficiente. Si vas a hacer una obra de teatro, tienes que hablar de otros recursos para la actuación. Si vas a hablar de música, necesitas entender los instrumentos. Si hablas de dibujo, obviamente la técnica que estés usando con materiales como pintura, como grafito, etcétera, son importantes. Entonces, esos detalles pueden variar y tienes que entender que aún así hay ciertas relaciones, cierta forma de traducir unos elementos a otra área. Ya te he hablado en otros videos cómo hacer esto. Igual lo explico, por ejemplo, en los videos de improvisación. Aunque son las mismas técnicas actorales, las puedes traducir a una improvisación en el momento de escribir. De igual manera, muchas de estas técnicas puedes usarlas. Por ejemplo, en el caso del dibujo, hay ciertas técnicas literarias donde las letras se deforman, toman otros tamaños o se disuelven entre sí para expresar algo, lo cual técnicamente son estrategias más de dibujo y no propiamente de literatura. Pero por eso tienes que entender la diferencia del sistema para que puedas entender hasta dónde se pueden combinar. Ahora vamos a otro que son las ventajas y desventajas de
los diferentes formatos. Cuando tú los estudias, entiendes cuáles formatos transmiten mejor unas emociones y cuáles otras. Por ejemplo, cuando tú hablas de puros diálogos, pura conversación, te puede ser más fácil un sistema de obra de teatro, emitiendo al narrador. Y la ventaja es que se vuelve más directo. Sin embargo, tienes menos detalles si tú quieres describir el ambiente, si tú quieres envolverte en un paraíso, etcétera, pierdes esos recursos. De la misma forma, cuando tú hablas de ilustración para un libro, va a haber gente que esté de acuerdo debido a que le gusta ver las ilustraciones y cómo te lo imaginas, y otros les molesta porque lo que quieren es imaginarse ese ambiente o ese mundo por su propia cuenta. Por ello, al momento de elegir el formato que prefieras, es adecuado no solo pensar en qué te gusta, sino también en qué emoción quieres causar, para que así puedas recurrir a aquellos formatos que se presten mejor. Por ejemplo, en el momento de crear un cuento, a veces ayuda mucho usar formato de cartas, de recabación de documentos, formato de conversación, hablar en pasado, presente o futuro, etc. En este curso te he hablado sobre cosas que son específicas cada formato, por ejemplo en el caso de un libro juego, con técnicas que puedes aplicar tanto a videojuegos, juegos de mesa o incluso en una historia que tenga un solo final, pero con esa forma de pensar logras hacer que este final pues sea más interesante o más difícil de predecir. Siguiente, vamos a hablar de cómo se complementan unos formatos a otros. Algo que solo se suele hacer en las creaciones experimentales es combinar uno y otro estilo, pero realmente te pueden ayudar para crear muchas obras muy interesantes. Por ejemplo, cuando tú estudias algo sobre composición de dibujo o de ilustración y también haces música, te va a ayudar mucho porque con una sola ilustración que exprese bien toda tu canción, la va a hacer más memorable y la va a hacer más fácil de que se duplique en otros lugares, ya que puede haber momentos en que una parte de ilustración les gusta a algunos y al momento de replicar esa ilustración, cuando alguien busque su origen, llega a tu canción. También hay veces que al tú mezclar un estilo y otro, como por ejemplo obra de teatro con narrativa y con cómic, puedes darle un significado a cada estilo, haciendo que donde hay una obra de teatro, donde hay narrativa, significa algo diferente, algo no es igual en esos dos ambientes. Y del mismo modo, cuando hablas del cómic, en esa misma historia ya significa otra cosa aparte. De hecho, estas son características que uso en mi novela Sálvame Kendra, que podrás encontrar en el enlace de compra en la descripción, para que veas también un poco de cómo se pueden mezclar. Y después vamos a hablar de aprender de otros medios. Muchas técnicas, por más especialista que seas, por más que te hayas empapado de referencias, no va a ser fácil que las entiendas dentro de un solo medio, como el ejemplo que te dije de improvisación. En el caso de la literatura, si tú buscas, solamente van a hablar de la brújula y de que dejes que las musas te inspiren y que pues tomes cualquier cosa que te vaya surgiendo. Sin embargo, en la técnica que se usa en el teatro, te ayuda mucho porque puedes resolver diferentes cosas en el momento o crear desde cero. Igual ocurre en el cómic con la ilustración. Las técnicas de composición de ilustración a veces son un poquito incompletas porque ya es cuando tienes una idea de cómo vas a llenar y nada más qué espacio le vas a dar a cada uno. Sin embargo, las técnicas de composición de cómic te enseñan a tener desde ideas sueltas y cuáles vas a juntar. Entonces, eso te va a ayudar a que tengas ya las ideas que vas a acomodar y que quieres expresar, metes información de composición de ilustración y entonces ya creas una imagen que puede comunicar adecuadamente lo que piensas. Esto es muy similar a la medicina. Aunque el médico general te puede tratar muchas cosas, hay aspectos que solamente vas a encontrar con los especialistas. Y aún así eso no quita el trabajo del médico general. E incluso cuando tú eres un especialista, por ejemplo un cardiólogo,
eso no quita el trabajo del especialista en diabetes. Y de la misma forma, uno te puede decir que tienes que estar asistiendo al otro y darle los resultados que te están mandando y los medicamentos que te están recetando para que ellos puedan tener un buen manejo de tu salud. De la misma forma ocurre en el proceso literario. Usa las diferentes especialidades para poder entender incluso mejor de lo que estás hablando. Es algo muy similar a lo que trato en el curso de cómo escribir en diferentes géneros, donde te explico la diferencia entre terror, horror y suspenso, que son bastante diferentes, pero la gente cree que solamente es una diferencia de intensidad o de cuánta fantasía hay. Por cierto, si tienes dudas al respecto, te voy a dejar el curso también. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Recuerda que si tienes alguna aportación sobre lo que hemos hablado o dudas para nuevos temas, puedes dejármelo en los comentarios. Me mando saludos a aquellos que aportan algo nuevo al canal. También me ayudas bastante si le das like, te suscribes al canal y compartes mis videos. Yo soy Walmart y nos vemos en la siguiente clase.